Bien, hace unos minutos nada más terminó de hablar Axel Kicillof, el ministro de Economía, sobre los subsidios y parece que todo de golpe, todo junto, la devaluación, las paritarias, Club de París, el arreglo con los fondos buitres, es decir, todo de golpe. Y ahora los subsidios, ¿no? Un paquete de este trimestre bastante intenso. Martín, anuncian que es de un 20% la quita, pero la letra chica indicará hasta dónde llega esa quita. Puede llegar, de acuerdo al consumo, a ser más de lo que haya que pagar. O incluso menos, es decir, dependiendo, y esta es una de las dudas que empezaron a generar estos anuncios, uno plantea y dice, ¿por qué nada más que 20%? Pagan todo el costo político para recortar 20%, pero además tiene todas las excepciones que aparecen en el anuncio. Una de las excepciones es por cumplimiento, es decir, hay un estímulo, un incentivo a ahorrar en el consumo. Entonces van a mirar el bimestre de consumo de gas, por ejemplo, el bimestre marzo-abril, lo van a comparar con el bimestre marzo-abril del año pasado, y si vos consumiste un 20% menos de lo que habías consumido el año pasado, generaste un ahorro de un 20%, entonces ahí en ese caso para vos no corre el recorte de subsidios, seguís recibiendo el subsidio pleno como lo venías recibiendo. Si vos hiciste un recorte que va entre el 5% y el 20% de ahorro en comparación con el mismo bimestre del año pasado, entonces la mitad del descuento que le van a descontar a todo el mundo de subsidio te lo descontarían a vos. Esto sería un 10%, ¿no? Claro. Ahora, si vos no tenés una conducta responsable y no reducís el consumo, entonces se viene una reducción del 20% en gas. Y en agua todavía no hay nada en luz, o sea que en luz en principio no pasa nada. Ahora, lógicamente gas y tiene que ver con que se viene el invierno. Claro. Eso parece indicar, digamos, casi con seguridad que esto después se va a extender para cuando estemos en septiembre, octubre, vos me vas a invitar a que hablemos de por qué se extendió este mismo 20% también a la luz, va a ser casi con seguridad. Ahora, ese 20% tiene algunas excepciones, además de las que mencionamos por cumplimiento, tiene algunas excepciones sociales, lo que se llamaba la tarifa social, que muchos analistas venían pidiendo la remoción de los subsidios con el mantenimiento de una tarifa social. Entonces el gobierno parece haber puesto esta tarifa social para la gente que tiene beneficios, por ejemplo, asignación universal por hijo, para la gente que ya figura en un padrón social de la Ciudad de Buenos Aires exenta de ABL. Ahora, ahí lo que no está 100% claro, porque Kicillof parece haber sugerido que eso no va a ser automático, que va a haber un listado donde va a haber que registrarse y que si vos te registrás pidiendo que por favor te mantengan el 100% del subsidio porque vos tenés la asignación universal, porque vos perteneces a algún grupo social vulnerable o sos jubilado, por ejemplo, que fue el último anuncio, en ese caso te lo mantendrían. Y eso es interesante, Juan, porque también era lo que veníamos diciendo algunos, se desprendía de la idea que ya nos enseña la economía de comportamiento. Fíjate el fracaso del plan que tuvo el gobierno en el 2011 cuando abrió ese registro voluntario donde vos te anotabas diciendo deseo que me eliminen el subsidio. 35.000 personas nada más se anotaron. Eso era obvio, lo que nosotros decíamos era que la economía de comportamiento enseñaba que tenían que haberlo hecho al revés. Todo el mundo eliminado, nadie tiene el subsidio, salvo que yo me anote exprofeso para mantener el subsidio. Eso iba a generar un resultado muy distinto. Parece que ahora escucharon esa parte y van por ese camino. Claro. Vos de alguna manera me parece que interpreto que lo estás diciendo, porque los sectores más vulnerables van a mantener el subsidio. Las clases altas, una persona, digamos, millonario, que le cobren 500, le cobren 1000, no le mueve nada. Me parece que esto es un golpe sobre todo a la clase media. Sí, es un golpe a la clase media. La clase baja va a mantener subsidio en tanto y en cuanto lo solicite. Acordate lo que te estoy diciendo, va a haber mucha gente que no lo va a solicitar, porque esto es lo que pasa y esto es lo que por eso te estaba contando de economía de comportamiento. Ahora, o sea que buena parte de la clase baja va a recibir el golpe porque no lo va a pedir. La clase media va a recibir un golpe, pero tampoco es un golpe tan importante porque es un 20% solamente de reducción del subsidio, que más o menos, para que ustedes se den una idea, que es la pregunta que se está haciendo la gente en la casa, porque nosotros tiramos porcentaje y la gente quiere saber concretamente cuánto le va a venir de factura. Mira, se hablaba de que aproximadamente la factura sin subsidios era 4 veces la factura con subsidios. Y ahora eliminaron el 20% de esos subsidios, o sea que aproximadamente vas a pagar un 80% más. Para ponerlo claro, alguien que pagaba 100 pesos de factura probablemente venga a 180. En clase media, si vos venías pagando 100 pesos de gas y pasás a pagar 180, es muy barato.
no le mueve la aguja, tampoco es una cosa significativa porque lo cierto es que las tarifas venían muy atrasadas. Claro. De ahí que no tiene mucho sentido realmente porque en el monto de dinero que va a significarle esto, de recursos para el Tesoro, con todas las excepciones que hay y solamente el 20%, solamente agua y solamente gas, da la sensación de que esto es insuficiente, se paga todos los costos políticos por un lado, claro, y además viene en escalones. Esto no se aplica desde abril, sino que esto viene en 3 escalones que termina, o en 3 cuotas para ponerlo todavía más fácil para la gente, que terminan de correr recién en el mes de agosto. Bien, o sea que vos crees que a lo mejor va a ser mayor el costo político, sí, por el impacto de la quita de subsidios que lo que va a generar sobre el bolsillo de la gente. Y eso me preocupa por la cuestión del consumo, Juan, claro, porque el consumo viene vos justamente cayendo... escribiste un libro de psicología económica, ¿no? Exactamente, Psychonomics, que justamente nos explica esta cuestión de que el consumo cae no solamente porque tengo menos ingresos ahora, porque los precios aumentaron en los últimos 3 meses un 10%, entonces como todavía no llegaron las paritarias, obviamente hay un atraso de los salarios, perdieron un 10% de la capacidad de compra y eso repercute de lleno en el consumo. Pero además en el consumo repercute negativamente la expectativa. Si yo creo que las paritarias que vienen ahora no van a compensar la inflación que viene, voy a perder otro 10% más capaz en los próximos meses, claro, entonces contraigo un poco más el consumo. Y si claro, yo creo que se viene un tarifazo muy grande, claro, entonces voy a contraer más el consumo. Lo cierto es que creo que el tarifazo en términos reales, en el bolsillo de la clase media, no va a pesar tanto, pero sí me preocupa que pese desde el punto de vista de las expectativas. Si pagaste todo el costo político en ese sentido, la gente va a contraer el consumo porque siente que se viene un tarifazo y lo cierto es que no resolviste prácticamente nada del problema de fondo. Claro, lo que pasa es que en realidad también son como sumas y montos que en la sumatoria final hacen un número. Sí. La escolaridad, las cuotas del colegio, bueno, alimentos, transporte, combustibles, más esto que sube... Y sube también el servicio público, entonces el número final también se incrementa. Sí, lo cierto es que esto, por ejemplo, otra de las excepciones que no mencionamos es que para la industria tampoco viene el aumento, entonces la industria sigue estando fuertemente subsidiada en ese sentido. Salvo que le detecten que están trasladando algún precio. Lo cual es muy, muy peligroso. Esto que se anunció, realmente ese tramito de Kicillof, sí, me parece que vas, uno por uno. Acordate, Juan, que ese tramito de Kicillof va a repercutir, a resonar, a rebotar en las redes sociales, en los medios, todo este fin de semana que viene y durante un tiempo, porque es muy, muy preocupante lo que dijo el ministro. Es decir, el ministro está dando a entender que va a usar un garrote para que la gente haga lo que él quiere que haga. Entonces, distinto es el caso del cumplimiento, o sea, el incentivo correctamente establecido. Como yo te digo, mira, si vos consumís 20% menos, para vos no hay recorte de subsidio, eso está bien, va por el camino correcto. Ahora, la amenaza generalizada, nosotros tenemos una legislación en Argentina, hay una legislación de defensa del consumidor, hay una legislación de defensa de la competencia. Si se está violando alguna ley de defensa de la competencia, hay que recurrir como corresponde, con las herramientas que corresponde. Esto de estar utilizando un subsidio discrecionalmente para que a vos te doy unos pesitos si te portás bien, pero a vos no te doy si te portás mal, ¿cómo se va a probar además si la persona aumentó porque le aumentaron los costos y no le quedó otra, o la persona es un formador de precios que quiere derrocar al gobierno de Cristina? Entonces, esto entramos en una zona turbulenta, gris, poco clara, discrecional, que me preocupa bastante. Bien. El planteo que hacen desde el gobierno además es que desde el 2003 hace una serie de números comparativos, cómo estaba el dólar 2003, cómo está ahora, pero ¿hacía falta llegar a una quita en este momento justamente en el de más alta inflación? No, eso es justamente lo contrario a lo que dice el Manual de Economía Keynesiana, que te dice que vos tenés que efectuar todos los ajustes en el momento expansivo del ciclo económico, cuando viene creciendo la economía. Los subsidios se pusieron en su momento, desde el año 2002, hay que decirlo también, no desde el 2003 se pusieron muchos subsidios, un poco para temperar la fuerte devaluación. Acordate que el dólar había pasado de 1 a 4, después volvió a 3, entonces, pero fue una devaluación muy brusca, perdió 66% del poder de compra el peso argentino. Entonces, y eso había generado un salto inflacionario importante, 40 y pico, casi 45% de inflación en 2002, muy fuerte por la devaluación. Entonces, para contener eso, encima una situación social muy, muy difícil, porque veníamos de
varios años de recesión. Para contener eso se mantuvieron congeladas las tarifas, se mantuvo todo subsidiado y eso estaba bien, era correcto. Ahora, cuando la economía ya había recuperado el crecimiento, ya había recuperado el pleno empleo y venía creciendo mucho, esto probablemente estemos hablando del año 2007, 2008, es decir, lo que uno esperaba del nuevo gobierno cuando asume Cristina, bueno, ahora ya está, la economía ya se recuperó, ya salimos de terapia intensiva, estamos creciendo normalmente, las variables son razonables, ahora que todo el mundo empieza a pagar lo que está consumiendo, porque si no, pasa lo que pasó en diciembre con la luz. Si vos le regalás algo a la gente lo usa indiscriminadamente y entonces después no alcanza, ¿no? Bien. Y el otro tema que es para estar muy atentos es la cuestión de este famoso cupón atado al PBI, que en las próximas horas se va a saber efectivamente cuánto se va a pagar, o si se va a pagar o no. Sí. Habría que explicarlo mínimamente, que es un bono que tienen algunos acreedores nuestros, que de acuerdo al porcentaje de crecimiento del país cobran más o menos, ¿verdad? Claro, en el 2005 cuando se hace el canje de deuda, Argentina, la gente que tenía un papelito que decía te voy a pagar $100, le dijo dame ese papelito, toma este que dice te voy a pagar 25. Entonces los acreedores decían, pero no es mucho la quita, 75%, ustedes pueden pagar un poco más, hagan un esfuerzo por algo mejor. Lo que dijo el gobierno fue, mirá, ok, vamos a hacer así, si nos va bien, claro, pagamos más. Entonces le dio un bonus, un cupón PBI, además de ese papelito que decía te doy 25, toma, te doy un bono adicional, que si crecemos más de 3,26%, vamos a pagar este cupón PBI. Durante muchos años se pagó... O sea, te voy a pagar lo que te debo, más un el plus, bonus, el plus porque el país creció, entonces como tengo ahora sí para pagarte, te voy a pagar más. Exactamente. Entonces el país creció mucho durante muchos años, solamente año 2009 no creció, de hecho cayó la economía, y año 2012 cayó, el INDEC igual dijo había crecido un poco, pero siempre por debajo del 3,26, son los únicos 2 años que no se pagó. El problema aparece con el 2013, porque con el 2013 es la primera vez que las estimaciones del INDEC dicen que se creció arriba del 3,26 y las estimaciones de todos los privados dicen que se creció abajo del 3,26. Entonces, por exagerar el crecimiento, terminamos complicándonos nosotros y pagando cerca de $3.000 millones extras a los acreedores. Justamente, que es justamente una política no muy redistributiva que digamos. Encima, cuando no tenemos dólares, están faltando dólares y uno dice, ¿de dónde van a salir esos $3.000 millones? De las reservas. Claro. Caen más las reservas, se debilita un poco más, se complica la situación del dólar de vuelta. Claro. Sería a ver si el ejemplo vale. Como una persona que gana 100, pero para quedar frente a los demás que le va muy bien dice que gana 1.000. Claro. Entonces termina pagando impuestos por 1.000, no por 100. Ese es un excelente ejemplo. Es un excelente entonces, ejemplo. Digamos, al final, por quedar bien, aparentar frente a los demás que el país creció, dibujar un número, sería así, de un país en crecimiento, pero pagás más deuda por ese país en crecimiento. Exactamente. El problema central es que este año que decimos, el 2013, que es el que cerró y que tenemos que pagar ahora, es la primera vez que pasa esta situación de que la exageración se pasó de la raya en la cual había que pagar o no había que pagar. Hasta ahora la exageración era un poquito más, entonces no pasaba nada porque igual había que pagar, pero ahora pasaron de la raya en la cual ese 3,26 no correspondía pagar, nos hubiéramos ahorrado esos $3.000 millones, en un contexto en el cual con esa plata, por ejemplo, el gobierno nacional podría auxiliar a las provincias para que resuelvan el problema docente de mañana y empiecen las clases. Exactamente. O sea que, vamos a ponerlo en concreto, no es solamente una cantidad de plata en el aire, son problemas que se podrían resolver con esa plata, se podría poner en las reservas esos dólares y con eso relajar el problema del dólar para los próximos meses. Entonces, es un tema delicado. En su propia trampa. Claro. ¿Y finalmente cómo se define Mirá, esto? Se va a definir esta tarde cuando se conozca el número oficial, porque hay un cambio en la metodología del PBI, se calculaba con una metodología hasta del año 93, ahora se va a usar una base del año 2004. Esa es una práctica habitual, el cambio de metodología es normal, se hace en todos los institutos de estadística del mundo, y se va a anunciar esta tarde. Sería muy grosero que después del INDEC haber dicho con la metodología vieja que habíamos crecido 4,9%, ahora el INDEC diga crecimos 3,1%. Sería muy grosero, realmente dejaría muy mal parado al INDEC hacer un anuncio de ese nivel. Para no pagar. Para no pagar. Para decir que no crecí tanto. Con lo cual todo el mundo está esperando que el anuncio sea, bueno, crecimos 4,8, 5,2, que ande por ahí. Y pero que ahí entonces hay que pagar 3.000 millones más. Sí, hay que pagar. O sea que lamentablemente esta vez la mentira terminó saliendo cara. Muy cara, muy cara. Por otra parte, con respecto al Club de París te quería preguntar, ¿hay que hacer un pago en efectivo
Sí, el club inicial. Sí, piden 2.000 millones de dólares aproximadamente en la negociación. Esto Sí. no es oficial, estos Sí. son los trascendidos que hay de las reuniones que tuvieron los negociadores argentinos. Estarían pidiendo los países que están dentro del Club de París que de esos 9.500 millones que debe Argentina, una prueba de amor. Claro. O sea, 2.000 millones por lo menos en efectivo, después danos un bono, renegociemos y acá no pasó nada, pero quieren ver algo de efectivo. Entonces aparece de vuelta el problema de las reservas. 2.000 millones van a salir de las reservas y entonces las reservas están en 27.000, 3.000 para pagar el cupón de PBI. ¿Cuándo se paga el cupón de PBI? Si efectivamente se paga. Cupón de PBI hay que pagarlo ahora seguramente mediados de año, no tengo la fecha exacta. Pero los 3.000 millones. Pero 3.000 hay que pagarlo juntos. ahora. Sí, hay que pagarlo ahora. Entonces son 3.000 millones más los 2.000 millones si se arregla con el Club de París. Entonces las reservas empiezan a entrar en un terreno delicado. Muy bien, gracias Martín, por tu gracias, tiempo Juan. y por la explicación.